Muy buenas noches, mis queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto poder compartir en esta noche nuevamente con nuestra comunidad cristiana diferenciada con el programa La Biblia Abierta. Hoy vamos a tomar nuestras Biblias, todos nosotros, y vamos a escudriñar la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a guiarnos por un estudio que esta noche estará basado en esta primera parte, en la razón por la cual Dios quiere dar a Israel un santuario. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios que quiere construirle un santuario? Vamos a compartir, como hacemos todas las noches, vamos a compartir hoy nuestro programa con nuestros amigos en los grupos. Así que pongan ustedes los nombres a las personas a quienes ustedes quieren compartir. Vamos a ver si podemos compartir con los grupos. Yo siempre estoy compartiendo como con unos 20 grupos cada noche para que puedan escuchar, y los que desean en algún momento lo van a ver allí en su comunidad. Así que pueden hacerlo. Después lo subimos también a YouTube para que en YouTube ustedes lo puedan compartir. Busquen ustedes Boris Canal, Boris Darmon Canal, y ustedes van a encontrar allí los videos que estamos produciendo todas las noches de presentación. A los que quieren pueden hacerlo. Copia usted el link del tema que usted quiere y lo comparte con algún amigo. Si le gustó el tema, pues déjenos un mensaje, un comentario, y con gusto nosotros sabremos que ustedes nos están siguiendo. Suscríbete a nuestro canal, haz clic allí en la suscripción y por supuesto para que puedas estar atento a todos los temas que estamos presentando cada noche. Así que están invitados a participar con nosotros cada día en estos programas. Ya hemos compartido ya con unas 26 o 27 grupos que seguramente nos van a mirar en el programa el día de hoy. Hoy vamos a compartir una parte, la parte primera, del tema del santuario. Primeramente, yo quiero decir algunas cosas antes de mostrarles lo que vamos a mostrar el día de hoy. El pueblo de Israel había estado en cautiverio por aproximadamente 4 siglos y medio, 450 años aproximadamente. Entonces, el pueblo de Israel estaba deseoso de ser liberado de su condición, diríamos, paupérrima. Era una situación realmente atroz. Estaban destinados a morir generación tras generación y a vivir en una experiencia realmente triste y desastrosa. Un día Dios, por su misericordia, proveyó un libertador. Y este libertador, sin duda, nosotros lo conocemos, el gran líder de Israel, llamado Moisés. Su nombre significa salvado de las aguas. En circunstancias muy adversas, cuando el comarca, el faraón, había enviado a matar a todos los niños que nacieran en Madián, que eran hijos de Israel, que nacieran varones, debían ser ahorcados a la hora de nacer, y debían morir, y echar la culpa a que los niños habían nacido muertos. Entonces, la mamá de Moisés, tratando de salvar a su hijo, porque él ya lloraba, hizo un pequeño canastito, lo calafateó y lo puso en el río Nilo, y puso a su hermana Miriam a cuidar del bebé. La historia dice que esta pequeña embarcación, este pequeño canastito, flotaba sobre el río Nilo, pero el río comenzó a llevar el lugar, y ella iba mirando para que el niño no se perdiera, y en algún momento llegó hasta el lugar donde la princesa se bañaba, y allí, escuchando el llanto, fueron a traerle el niño, y Miriam inmediatamente fue corriendo para decir: si quieres te consigo una nodriza. Y por supuesto la princesa dijo: consígueme una nodriza para que me lo críe hasta los 12 años y luego vamos a traerlo al palacio para que continúe conmigo. Y es así como ella va y busca a la madre de Moisés. Vamos a hablar un día sobre la vida de Moisés. Pero finalmente Dios, en su misericordia, llama a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Y a través de las plagas y mano poderosa, dice la palabra de Dios, Moisés logró sacar a Israel de Egipto. La última plaga fue realmente culminante, fue concluyente. Tenía que ver con la fe, no solamente de Israel, sino también de Egipto. Eso es una cosa muy importante. Todas las otras plagas tocaban a todos los que no eran del pueblo de Israel, pero a los que
se involucró en la última plaga, involucraba incluso a los hijos de Israel. Todo aquel que quería ser liberado de la última plaga ¿cuál era? La muerte de los primogénitos. Debía matar un cordero, sea judío, sea israelita o sea egipcio, porque también muchos escuchaban lo que Dios decía como preparativo para esa última plaga. Si eran egipcios o israelitas, podían por la fe ser liberados. Y dice la palabra de Dios que fueron liberados todos aquellos que matando un cordero pintaron en el dintel de la casa, en la puerta de su casa, con la sangre del cordero, porque en la noche pasaría el ángel de Dios castigando a todos aquellos que no habían obedecido el mandato, los que no habían creído en que Dios podía obrar respecto a este tema. Era importante entonces que este pueblo que salía a adorar a Dios, porque ese era el propósito. Cuando Moisés le hablaba al faraón, decía, deja salir a mi pueblo para adorar a nuestro Dios en el desierto. Y ese era el propósito, adorar a Dios en el desierto. Querían ser liberados, querían tener su Shabbat, querían tener su día libre del sábado, que no podían mientras estuvieron en la esclavitud. Ahora tenían la oportunidad de poder salir y adorar al Creador en el desierto. Sin duda, el rey se oponía y, por supuesto, endureció su corazón, y por la obra poderosa de Dios aquella noche, Moisés les dijo a todo Israel, prepárense, vamos a preparar pan sin levadura y también hierbas amargas. Vamos a celebrar el día de la liberación. Y aquel día mataron el cordero, comieron hierbas amargas como símbolo de la esclavitud a través de los siglos, y por supuesto el pan sin levadura, que simbolizaba al cordero pascual que un día ellos verían venir. La historia dice que esa noche el ángel mató a todos los primogénitos de aquellos que no tenían su dintel en su casa pintada. Y por supuesto también murió el príncipe, el hijo del rey, del faraón. Así que por la mañana el campamento estaba listo para salir. Aproximadamente 1.500.000 personas salieron de Egipto, de la esclavitud, y se dirigieron hacia el desierto. La primera gran dificultad que tenía este pueblo era que había visto el poder de Dios, pero no sabía nada acerca de ese Dios. No conocían nada del Dios todopoderoso que los había liberado de Egipto y de la esclavitud. No entendían a plenitud quién era ese Dios, cómo actuaba, por qué actuaba en favor de ellos. Las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac, Jacob, ahora Dios quería cumplirlas, pero ellos debían conocer al Dios de Israel. Y esa es la manera como Dios al comienzo se dio a conocer como el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el que puede cambiar el agua en sangre, el que puede traer plagas, el que puede enviar a su ángel aquella noche a matar a todos aquellos que no querían creer en que la liberación era por mano poderosa de Dios. Y después de salir, no había agua, no había comida. Eran gente que, si bien es cierto, eran esclavos, tenían ejercicio físico, pero no estaban bien alimentados. De todos modos, ellos iban a sufrir en el desierto. Y bueno, el faraón se llenó de ira. Al tercer día decidió ir a reconquistar a los esclavos para traerlos nuevamente a su tierra. Y los encuentran a la orilla del Mar Rojo. Y la historia dice que una nube comenzó a caminar con ellos, de tal modo que en el día la nube les daba sombra en el desierto, y en la noche les daba fuego, calor en el desierto frío. La presencia de Dios, que había trabajado con ellos durante todas las plagas, como muestra de su poder, ahora Dios estaba acompañando al pueblo.
Pero el propósito de Dios no solamente era acompañar al pueblo. La historia, saben ustedes que el ejército del faraón estaba por conquistar nuevamente al pueblo judío para volverlo a ser esclavo nuevamente. Cuando Moisés habla con Dios y Dios le dice, extiende tu vara, el mar rojo se abre, el pueblo pasa por el medio del mar rojo y el ejército del faraón también quiso pasar por medio del mar rojo y fueron sepultados literalmente por las aguas del mar, porque Dios así lo había determinado. Pasado el mar rojo, entonces Dios quiere que el pueblo aprenda a respetar al Dios todopoderoso que le había sacado con mano fuerte de Egipto. Pero Dios no quería solamente que ellos entendieran qué era Él. Dios no quería solamente acompañarlos a través de la nube. Él quería enseñarles de manera pedagógica, didáctica, que Él había venido para pelear por su pueblo y a vivir con ellos para ayudarlos a ser su Dios. Yo quiero presentarles a ustedes esta noche un pequeño seminario referente a este tema, el santuario. Mi nombre es Boris Darmon. El programa de esta noche está dirigida o promovida por la Comunidad Cristiana Diferenciada. No tiene ningún tinte religioso, no es un grupo religioso, ni intenta unirte a un grupo religioso. El propósito de este estudio es conocer la palabra de Dios. Por eso se llama la Biblia abierta. Vamos a estudiar esta noche acerca del santuario. ¿Por qué es importante estudiar este tema para ustedes? Está en la Biblia, por si acaso. Vamos a utilizar la Biblia y de allí vamos a explicar esta primera parte, la razón por qué Dios construye un santuario para Israel. Capítulo 25 de versículo 8, Dios envía una orden a través de Moisés, quien estaba en el monte. Capítulo 25, versículo 8. Quizás voy a leer desde el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Yo me imagino a Moisés con los ojos abiertos así mirando, ¿qué está diciendo el Señor? Y versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y le dio las instrucciones completas para la construcción del santuario. A causa de la apostasía o la negación de Dios, el pueblo de Israel había perdido la bendición de la presencia divina en su campamento, en sus vidas. Y mientras vivían en esclavitud, dicha presencia no la tendrían hasta que les fuera devuelta la oportunidad de adorar a su Creador en libertad. Eso es muy importante. Cuando fueran liberados de Egipto, entonces Dios quería morar con ellos como lo hacía antiguamente en la vida de los patriarcas. Ahora que estaban liberados, Dios busca la manera de enseñar a un pueblo que no sabía quién era Él, porque por generaciones habían perdido el privilegio de adorar a su Creador. Ahora Dios les pide que hagan una pequeña tienda para hacer allí un santuario. Es importante esto. Hombres escogidos fueron especialmente dotados por Dios con habilidad y sabiduría para la construcción del edificio sagrado. No era un edificio de concreto y de piedras. Dios mismo le dio a Moisés el plano de esa estructura con instrucciones detalladas acerca de su tamaño, su forma,
los materiales que debían emplearse y todos los objetos y muebles que debía contener. Los 2 lugares santos, hechos a mano, habían de ser figura de un santuario verdadero. Hebreos capítulo 9, versículo 24, yo voy a leer esta noche porque ustedes quieren la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice lo siguiente. Escuchen lo que dice, 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, había un santuario en el cielo que era la manera como Moisés tenía que construir ese santuario aquí también en la tierra. Conforme lo que Dios le mostró a Moisés en el monte, así debía construirse ese santuario que sería una miniatura del templo celestial donde Cristo después entraría en el santuario no hecho de manos, sino hecho por Dios mismo. Entonces Dios presentó a Moisés en el monte una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo al modelo que se le había mostrado. Ustedes van a entender por qué. Capítulo 25, versículo 40. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Todas estas instrucciones fueron escritas cuidadosamente por Moisés, quien les comunicó a los líderes del pueblo. Para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes y costosos preparativos. Se requería una gran cantidad de materiales más preciosos y caros. No obstante, el Señor solo aceptó ofrendas voluntarias. Había que ejercer fe, había que ejercer conciencia, había que desarrollar ese acto de entregar a algo que Dios nos pide o que Dios pedía para que todos pudieran entender que gracias a su disponibilidad y a su entrega, Dios iba a construir el santuario. Dice el versículo 25, capítulo 25, versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Tal fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación. Si querían construir un santuario donde Dios debía morar y Dios se iba a comunicar con ellos, ellos debían hacerlo con devoción y con un espíritu de sacrificio. De otra manera, la construcción del santuario no tendría una identidad del mismo pueblo. Era necesario que ellos cooperaran con este pedido que Dios les hacía. El pueblo respondió unánimemente y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban de oro a Jehová, ofrenda de oro a Jehová. Perdón, yo te hago una pregunta. ¿De dónde sacaron ellos si eran pobres y esclavos? ¿Se acuerdan ustedes que unos días antes de salir de Egipto, Dios le ordenó a Moisés que fueran a los egipcios y le pidieran regalos de oro y todo lo demás? Aquí está. Ellos pidieron esto y ellos por miedo le entregaron todo lo que fuera posible con tal de que se fueran, porque el pueblo de Israel estaba haciendo una maldición a través de las plagas al pueblo de Egipto. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todo fue traído. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, o pieles de tejones lo traía.
Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra para el templo. Mientras se llevaba a cabo la construcción del santuario, el pueblo, ancianos, jóvenes, adultos, mujeres o niños, continuó trayendo sus ofrendas hasta que los encargados de la obra vieron que ya tenían suficiente y aún más de lo que podrían usar. Y Moisés hizo proclamar por todo el pueblo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Vean ustedes cómo ese espíritu voluntario del pueblo se comenzó a manifestar en cada acción. Como advertencia para las futuras generaciones, se registraron las murmuraciones de los israelitas y cómo Dios castigó sus pecados. Y son un ejemplo digno de imitar su devoción, celo y liberalidad. Todo el que ama el culto de Dios y aprecia la bendición de su santa presencia, mostrará el espíritu de sacrificio en la preparación de una casa donde él pueda reunirse con ellos. Deseará traer al Señor una ofrenda de lo mejor que posea. Ellos habían pasado muchos años sin la presencia de Dios. Lo que más deseaban era tener la presencia de Dios entre ellos. La casa que se construya para Dios no debe quedar endeudada, pues con ello Dios sería deshonrado. Debía darse voluntariamente una cantidad suficiente para llevar a cabo la obra, para que los que la construyen puedan decir: no más ofrendas, ya es suficiente. El tabernáculo y su construcción. El tabernáculo fue construido desarmable, de modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. Por consiguiente, era pequeño, de solo 55 pies, más o menos. ¿Cuántos pies? Ahí lo sacamos después. Pies de largo por 18 de ancho y de alto. Aproximadamente 17 metros de largo por 5 metros de ancho y alto. Esa era la tiendita. ¿Ya? Era una cosa muy sencilla. No obstante, era una construcción magnífica. La madera que se empleó en la construcción y en sus muebles era de acacia, la menos susceptible al deterioro de todas las que había en los entornos del Sinaí. Las paredes consistían en tablas colocadas verticalmente, fijadas en basas de oro, como canaletas, y aseguradas por columnas y travesaños, y todo estaba cubierto de oro, lo cual hacía parecer el edificio como de oro macizo. El techo estaba formado de 4 juegos de cortinas. El de más adentro era de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y querubines de obra primorosa dibujados ahí, ¿no es cierto? Y los otros 3 eran de pelo de cabras, de cuero de carnero, teñidos de rojo y de cueros de tejones, respectivamente arreglados de tal manera que ofrecían una protección completa. Nota, algunos han interpretado que el hecho que haya querubines, con eso se respalda la adoración a las imágenes. No es así. Por tanto, el hecho de que haya querubines o imágenes de querubines en el santuario ilustra la presencia en el santuario celestial. O sea, lo que trataban era de mostrar con esos dibujos o bordados, hacer una semejanza de lo que era el santuario en el cielo, donde los ángeles están allí. Entonces se dibujaron, se bordaron esos ángeles en las telas para darle el ambiente como si fuera un lugar como se había visto en el cielo. La estructura estaba dividida en 2 secciones, mediante una cortina o velo suspendida de columnas doradas y una cortina semejante a la anterior cerrada la puerta en la primera sección. Tanto esos velos como la cubierta interior que formaban el cielo raso eran de los más magníficos colores, azul, púrpura y escarlata, bellamente combinados, y tenían adornados con hilos de oro y plata querubines que representaban la hueste de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial. Lo que viste en el monte, así como se te mostró, así tienes que hacerlo. Y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra. Eso es lo que trataba de hacer. La tienda sagrada estaba colocada en un espacio abierto llamado atrio, rodeado por cortinas de lino fino que colgaban de columnas de bronce. La entrada a este recinto se hallaba en el extremo oriental. Estaba cerrado con cortinas de telas hermosamente trabajadas, aunque
inferiores a las del mismo santuario. Como estas cortinas del atrio eran solo de la mitad de altura de las paredes del tabernáculo, 2,5 metros aproximadamente, el edificio podía verse perfectamente desde afuera. En el atrio y cerca de la entrada se hallaba el altar de bronce del holocausto, donde se sacrificarían los corderos en la mañana, en la tarde y durante el día. En ese altar se consumían todos los sacrificios que debían ofrecerse por fuego al Señor, y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria. Tenía como unos cuernitos en cada esquina, allí se rociaba la sangre expiatoria. Entre el altar y la puerta del tabernáculo había una fuente, también de bronce, hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. En el primer departamento o lugar santo estaban la mesa para el pan de la proposición, el candelero o la lámpara y el altar del incienso. La mesa del pan de la proposición estaba hacia el norte. Así como su cornisa decorada estaba revestida de oro puro. Sobre esa mesa los sacerdotes debían poner cada sábado 12 panes arreglados en 2 pilas y rociados con incienso. Por ser santos, los panes que se quitaban debían ser comidos por los sacerdotes. Eran panes dedicados a Dios. Al sur estaba el candelero de 7 brazos con 7 lámparas. Sus brazos estaban decorados con flores exquisitamente labradas y parecidas a lirios. El conjunto estaba hecho de una pieza sólida de oro. Como no había ventanas en el tabernáculo, las lámparas nunca se extinguían todas al mismo tiempo, sino que ardían día y noche. Exactamente frente al velo se separaba el lugar santo del lugar santísimo, y de la inmediata presencia de Dios estaba el altar del oro del incienso. Interesante, ¿no? Frente al velo. Sobre ese altar, el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación, y en el gran día de la expiación, una vez al año, era rociado con sangre. El fuego que estaba sobre ese altar fue encendido por Dios mismo y se mantenía como sagrado día y noche. Y el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y fuera por sus alrededores. O sea, se mantenía un olor grato dentro del santuario. Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo, centro del servicio de expiación e intercesión, el cual constituía el eslabón que unía el cielo con la tierra. Detrás del velo, ahí en la figura ustedes pueden ver más o menos el incienso antes del velo, y han corrido en la figura un poquitito de la cortina para que ustedes puedan ver que dentro había algo especial. Si miramos Juan 14:6, vamos a ir a Juan 14:6, a ver qué nos dice la palabra de Dios allí. Juan 14:6 dice lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Era el Cordero quien, ya vamos a repasar un poco más de eso, era el Cordero el que propiciaba llegar hasta el lugar santísimo, y a través de él se podía, llevando sangre, entrar al lugar santísimo. Y vamos a explicar cuándo lo hacía. En el capítulo 4, versículo 12 de Hechos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El cordero, la sangre, todo eso simbolizaba a Jesús. Lo vamos a explicar un poco más. En este departamento estaba el arca, en el segundo espacio, que era un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera, que tenía una cornisa de oro encima. Era el repositorio de las tablas de piedra en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente, se lo llamaba Arca del Testamento de Dios o Arca de la Alianza, puesto que los 10 mandamientos era la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. Es importante entender que en esta cubierta, la cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio, la tapa.
Estaba hecha de una sola pieza de oro y encima tenía 2 querubines de oro, uno en cada extremo. Una ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras la otra permanecía plegada sobre su cuerpo. Ezequiel 1:11. Ver en la señal, en acto de reverencia, esa era la posición que tenía. Vamos a leer Ezequiel capítulo 1, versículo 11 para ustedes, para mostrar por qué estaban los ángeles en esa posición. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima cada uno, 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Era la forma como se veía el trono de Dios. Ezequiel describe un poco el trono de Dios como ruedas de fuego, ¿no es cierto? Y dice que esa imagen que se le mostró a Moisés se hizo también en las imágenes de los ángeles. La posición de los querubines con la cara vuelta uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de redención. Es importante saber que había todo un acto de reverencia incluso en las imágenes. Encima del propiciatorio estaba lo que se conoce como la Shekinah, o manifestación de la presencia de Dios. Era como una luz brillante. Y desde en medio de los querubines Dios hacía conocer su voluntad. Ya vamos a explicar cómo funcionaba en los próximos sábados. No nos vamos a quedar aquí hoy. Vamos a continuar. A veces los mensajes divinos eran comunicados al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación, o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo. La ley de Dios guardada como reliquia dentro del arca era la gran regla de justicia y juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio de Dios, y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador. Propiciaba el perdón. Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, dice Salmos 85:10. La condenación que te mostraba la ley de Dios por haber cometido pecados era propiciado hacia la redención gracias a Jesucristo con su sacrificio. No hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario. Las paredes doradas, reflejando la luz de los candeleros, de oro los brillantes colores de las cortinas ricamente bordadas con sus relucientes ángeles, la mesa y el altar del incienso refulgentes de oro, y más allá en el segundo velo el arca sagrada con sus querubines místicos, y sobre ella la santa Shekinah, manifestación visible de la presencia de Jehová. Pero todo eso era apenas un pálido reflejo de la gloria del templo de Dios en el cielo, el gran centro de la obra de redención en favor de la raza caída. Se necesitó alrededor de medio año para construir el tabernáculo. Cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores y comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y las instrucciones que había recibido, entonces Moisés, en el capítulo 39 del libro de Éxodo 39:43, Moisés registró lo que dice aquí la palabra de Dios. Éxodo 39:43. Dice aquí el versículo exactamente así. 43. Y vio toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Tú te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esto para que yo tenga que saber? Dios quería o quiere siempre mostrarnos cómo Él está interesado en salvarte y en salvarme a mí. Él está interesado en mostrarte transparentemente la obra que Él quiere hacer por nosotros. Y este santuario no era otra cosa más que la manifestación de la cercanía de Dios a la tierra. ¿Y por qué con Israel? Porque había una promesa que Dios le había hecho a Abraham, que continuó con Isaac, con Jacob y con toda su descendencia. Estas 12 tribus de Israel no eran otra cosa más que los hijos de Jacob. Que cuando José fue vendido por sus hermanos malvados,
porque era el hijo preferido de su padre. Y un día, cuando Dios exaltó a José y lo puso como cogobernador en el lugar donde había ido como esclavo, él mandó a traer a su familia y su familia vino a vivir en la zona de Madián. Y después de muchos años, fueron nuevamente cuando José murió, estos pueblos fueron desobedientes a Dios y Dios en castigo los llevó nuevamente a esclavitud y perdieron de vista al Dios de Israel. Con anhelante interés, las multitudes de Israel se agolparon para ver la sagrada estructura. Mientras contemplaban la escena con reverente satisfacción, la columna de nube descendió sobre el santuario y lo envolvió. Y dice, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Me gusta esta parte cuando dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba sobre el tabernáculo de día y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Este corto estudio introductorio yo quería traer para ustedes para que ustedes puedan ver lo que realmente vamos a enseñar los próximos sábados. Los estudios de los sábados de noche no son reflexivos, son bíblicos 100%, porque buscamos que cada uno de ustedes entienda a plenitud por qué, cuál es la razón por la cual Dios construye un santuario y qué nos quiere a nosotros enseñar a través de la Biblia y a través de las edades, su interés por acercarse a nosotros y ayudarnos a entender cómo nos quiere salvar. En ese día hubo una revelación de la majestad divina y por un momento ni siquiera Moisés podía entrar al santuario. La solemnidad de ese día fue algo especial. Dios había venido a morar con su pueblo. Yo tengo una pregunta esta noche. Si Dios está tan interesado en morar con su pueblo, ¿estarías tú interesado en hacer que tu vida, tu cuerpo sea un templo de Dios? Vamos a hablar un poquito más de eso después. Pero esta noche yo quiero hacerte una aclaración. Dios no está luchando para que tú lo reconozcas solamente como Dios. Dios está luchando para que tú vuelvas a la casa del Padre de donde nunca debimos salir. Hoy vivimos la esclavitud del pecado. A causa de nuestras rebeliones, vivimos la experiencia del dolor. Hoy el mundo está envuelto en la tristeza de la muerte. La muerte ronda alrededor de nuestros vecindarios, en nuestra familia. Y necesitamos, de verdad, comenzar a comprender más cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que quiere Él para nosotros? Porque Dios siempre está buscando acercarse a nuestras vidas. Debe tener un propósito. Y por esa razón yo quiero esta noche que tú no pierdas la hilación de este mensaje. Y el próximo sábado, a las 7 de la noche, vamos a continuar con el santuario en su parte 2. Yo no voy a hacer interpretaciones, no voy a hacer explicaciones antojadizas como muchas veces las personas lo hacen. Voy a mostrar después cómo funcionaba el santuario y por qué funcionaba de esa manera. ¿Por qué se mataban corderos? ¿Por qué el sacerdote llegaba todas las mañanas y todas las tardes? Esa era la razón. Entonces era importante conocer ese propósito de Dios respecto de la construcción del santuario. En ese sentido, yo te invito esta noche a hacer una oración conmigo. Si tú quieres, puedes orar conmigo. Yo voy a hacer una oración para pedirle a Dios que te ilumine y que tú puedas tener de forma más clara el mensaje respecto del santuario. Aquí vamos a quedar hoy en esta primera parte. Son 4 estudios durante 4 sábados. Si no lo puedes ver, lo vas a poder encontrar en YouTube o tal vez en mi Facebook Live grabado allí para que tú lo puedas compartir con todas las personas que tú quieras. Así que vamos a hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en tu palabra está registrada tu propósito para que nosotros podamos, entendiendo
disponernos a la salvación. Tú estás buscando que el hombre pueda resarcir su vida encontrando a Jesús como su mediador para alcanzar el perdón. Ayúdanos a comprender esto, y a mis amigos que nos escuchan cada sábado por la noche en el programa de la Comunidad Cristiana Diferenciada, que abren su Biblia para comprender de manera abierta qué es lo que tienes para nosotros. Dale sabiduría e interés para que ellos puedan, conociendo tu verdad, buscarte también y encontrarse contigo. Te entregamos nuestro corazón en esta noche. No lo hacemos por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor los acompañe. Y no se olviden, el próximo sábado, Comunidad Cristiana Diferenciada. La Biblia abierta con Boris Darmon. Próximo sábado, el Santuario, segunda parte. Que Dios los bendiga. Una feliz semana.